We just finished a series of messages in the Anglo congregation called Boundless. Acabamos de terminar una serie de mensajes en la congregación anglosajona llamada Sin Límites. And today's message is sort of a footnote to our Boundless series. El mensaje de hoy es una especie de nota al pie de nuestra serie Sin Límites. But it's not about something boundless. Pero no se trata de algo limitado, It's about something that is limited, sino es de algo limitado. and that is time. Y eso es tiempo. God is infinite. Dios es infinito. He is timeless. Él es atemporal. He always was, He always is, and He always will be. Siempre lo fue, siempre lo es y siempre lo será. Time is His creation. El tiempo es su creación. All the way back in Genesis, we see where God set the sun and moon and the stars, sun and moon in the sky to mark off the days. Y en Génesis vemos que Dios puso el sol y la luna en el cielo para marcar los días. Time can be our ally, El tiempo puede ser nuestro aliado or it can be our enemy. o puede ser nuestro enemigo. For all of us, time marches forward. Para todos nosotros el tiempo avanza. There are a couple instances in the Old Testament Hay un par de casos en el Antiguo Testamento where time either stood still or went backwards. en que el tiempo se detuvo o retrocedió. But generally, the clock continues to tick, Pero en general el reloj sigue avanzando and the minutes, days, and years pile up. y los días, minutos y años se acumulan. Humans, once they're born, become eternal. Los humanos, una vez que nacen, se vuelven eternos. We all live beyond death, either in eternal reward in heaven or eternal punishment in hell. Todos vivimos más allá de la muerte, ya sea en la recompensa eterna en el cielo o en el castigo eterno en el infierno. Time will eventually cease, El tiempo finalmente cesará and we will continue in that same infinite existence as God does. y continuaremos en esa misma existencia infinita como lo hace Dios. There is a limit to our earthly time. Hay un tiempo límite para nuestro tiempo aquí en la tierra. After all of us, after a certain period of time, will pass into that eternity. Todos nosotros, después de un cierto periodo de tiempo, pasaremos a esa eternidad, Unless God ends time sooner, a menos que Dios lo termine antes, which He eventually will at Jesus' second coming. lo que finalmente hará en la segunda venida de Jesús. In the meantime, while we're on this earth, Mientras tanto, mientras estemos en la tierra, He's given us an assignment. Él nos ha dado una tarea. We are to lead as many other souls as possible to Christ. Debemos guiar a tantas otras almas como sea posible a Cristo. We are to take the gospel to the ends of the earth, to every tribe and tongue. Debemos llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra a toda tribu y lengua. Jesus said in John 9:4, Jesús dijo en Juan 9:4, we must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. The night is coming, and then no one can work. debemos llevar a cabo rápidamente las tareas que nos asignó el que nos envió. La noche viene y entonces nadie puede trabajar. In other words, this church age we're currently living in is going to come to an abrupt stop one day. En otras palabras, esta era de la iglesia en la que vivimos actualmente se detendrá abruptamente un día And there will be no more opportunity to reach souls for Christ. y no habrá más oportunidades de alcanzar almas para Cristo. I don't need to tell you that the days of this world are numbered. No necesito decirte que los días de este mundo están contados. We can read in Matthew 24 and other scriptures about what the last days will look like. Podemos leer en Mateo 24 y otras escrituras sobre cómo serán los últimos días. And if we look around, we can see that Jesus could return at any moment. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que Jesús podría regresar en cualquier momento. That's why, as this verse says, we must quickly carry out the tasks assigned to us. Es por eso que, como dice este versículo, debemos llevar a cabo rápidamente las tareas que se nos asignaron.
I'm pretty sure that I've shared this before, but a few years ago, Estoy seguro de que ya he compartido esto antes, pero hace unos años God gave me a revelation about a scripture. Dios me dio una revelación sobre una escritura. To lay the groundwork, I'll read 2 Peter 1:1. Para sentar las bases, voy a leer en 2 de Pedro 1:1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. So based on this opening verse of Peter's second letter, it's clear that this was written to believers. Basándonos en el versículo inicial de la segunda carta de Pedro, está claro que esta fue escrito para los creyentes. Later, Peter wrote this about time in 2 Peter 3:8 and 9. Más tarde, Pedro escribió esto sobre el tiempo en 2 de Pedro 3, del 8 al 9. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Pero amados, no olvidéis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Now we often assign these verses to unbelievers. Ahora bien, a menudo asignamos estos versículos a los incrédulos, That God is being patient with unbelievers who have yet to come to repentance. que Dios está siendo paciente con los incrédulos que aún no han llegado al arrepentimiento. But we've already established Pero ya hemos establecido that my battery is dead. que se me acaba de morir mi batería. I feel energized. Ya me siento energizado. We've already established that this letter was written to to believers. Pero ya hemos establecido que esta carta fue escrita para los creyentes. So who is God being patient with here? ¿Con quiénes está siendo paciente Dios aquí? It says he is patient with you, meaning the Christian readers. Dice, Él es paciente con ustedes, refiriéndose a los lectores cristianos. Peter continues by talking about the end of this world. Pedro continúa hablando acerca del fin de este mundo. God is patient. Dios es paciente. He is waiting for us to reach the world with the gospel. Él está esperando que alcancemos al mundo con el Evangelio. And he's waiting for the unbelievers to come to repentance. Y está esperando que los incrédulos vengan al arrepentimiento. But God is losing his patience. Pero Dios está perdiendo su paciencia. Not with the unbelievers who have never heard, No con los incrédulos que no lo han oído, but with the believers who have never told them. sino con los creyentes que nunca lo han dicho. Maybe that's why Peter also says judgment will begin with the house of God. Tal vez por eso Pedro también dice, el juicio comenzará por la casa de Dios. We have work to do. Tenemos trabajo que hacer. Jesus is preparing a wonderful place for us to enjoy in our final dwelling place. Jesús está preparando un lugar maravilloso para que disfrutemos en nuestra morada final. I would love to leave the pain and frustration of this earth and be with him.
Me encantaría dejar el dolor y la frustración de esta tierra y estar con Él, but He has work for me to do here. pero Él tiene trabajo para mí aquí. Paul said to live is Christ and to die is gain. Pablo dijo que vivir es Cristo y morir es ganancia. If I knew that living many more years in this life Si supiera que vivir muchos años más en esta vida would bring even one more soul into God's kingdom, traería incluso una alma más al reino de Dios, I would do it. yo lo haría. Every soul is precious. Cada alma es preciosa. Your unsaved family members are precious. Los miembros de tu familia que no son salvos son preciosos. You love them, but God loves them even more. Tú los amas, pero Dios los ama aún más. Your coworkers, your fellow students, your neighbors, Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus vecinos, the clerk at the checkout counter, they are all precious souls in need of a Savior. y el empleado de la caja registradora son almas preciosas que necesitan un Salvador. And those are the tasks assigned to us. Y esas son las tareas que se nos han asignado. If you knew that there was no one else that could reach those people with the gospel, Si supieras que no hay nadie más que pueda alcanzar a esas personas con el Evangelio, it would change your perspective, wouldn't it? eso cambiaría tu perspectiva, ¿no es así? We would have a greater urgency Tuviéramos una mayor urgencia if we had 1 year to reach our neighbor. si supiéramos que tenemos un año para alcanzar a nuestro prójimo. In the time that we have left, and we don't know how long that is, En el tiempo que nos queda y no sabemos cuánto es, we need to carry out the tasks assigned to us. necesitamos llevar a cabo las tareas que son y que se nos han asignado. Colossians 4:5. Colosenses 4:5. Live wisely among those who are not believers and make the most of every opportunity. Vivan sabiamente entre los incrédulos y aprovechen al máximo cada oportunidad. We can't waste opportunities. No podemos desperdiciar las oportunidades. Now, I know that if every single time I see my neighbor, Ahora, sé que si cada vez que veo a mi vecino, I remind him that he needs to repent le recuerdo que necesita arrepentirse or that he's going to hell, o que irá al infierno, he's probably going to avoid me and my message. probablemente me evitará a mí y a mi mensaje. It won't be effective. No será efectivo. We need to take the time to build relationships. Necesitamos tomarnos el tiempo para construir relaciones. We need to model godly behavior, pray for them, and rely on the Holy Spirit to prompt us when the time is right. Modelar un comportamiento piadoso, orar por ellos y confiar que el Espíritu Santo nos indique cuándo es el momento adecuado. And then we can share the gospel message with them. Y entonces podemos compartir el Evangelio con ellos. Hopefully, the groundwork has been laid and the process will go smoothly. Con suerte se habrán asentado las bases y el proceso se desarrollará sin problemas. As a church, we can't just be a nice building in a neighborhood. Como iglesia, no podemos ser simplemente un bonito edificio en un vecindario. We need to make an impact on our community. Necesitamos tener un impacto en nuestra comunidad. We have had limited success over the years. Hemos tenido un éxito limitado a lo largo de los años. I think that for most of us, Creo que la mayoría de nosotros we attend church once or twice a week and don't give much thought to the purpose and mission of the church. asistimos a la iglesia 1 o 2 veces por semana y no pensamos mucho en el propósito y la misión de la iglesia. Jesus said in John 4:35, Jesús dijo en Juan 4:35, "Do not say 4 months more and then the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest." ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y luego la siega? Yo os digo, abrid los ojos y mirad los campos que ya están maduros para la siega. Jesus is calling us to a renewed sense of purpose, Jesús nos está llamando a un renovado sentido de propósito, of urgency. de urgencia.
A lot of church people know that the church is supposed to reach the lost, Mucha gente de la iglesia sabe de que se supone que la iglesia debe alcanzar a los perdidos, but they don't consider that to be their personal duty. pero no consideran que ese sea su deber personal. That's the pastor's job or the deacon's job or anyone else but my job. Ese es el trabajo del pastor o del diácono o de cualquier otra persona, excepto mi trabajo. No, we're all a part of the church. No, todos somos parte de la iglesia. We all have a role in helping the church to carry out the work that God has planted the church to do. Todos tenemos un papel que desempeñar en ayuda a la iglesia a llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado. But what about the rest of the world? Pero, ¿qué pasa con el resto del mundo? Before he left, Jesus gave us the Great Commission in Mark 16, 15, and 16. Antes de partir, Jesús nos dio la gran comisión en Marcos 16 del 15 al 16. He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. It's not just our neighborhood, our family, and our coworkers. No se trata solo de nuestro vecindario, nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo. We're to take the good news, the gospel, to all the world. Debemos llevar las buenas noticias, el evangelio, a todo el mundo. Should we all pack a suitcase and hit the road? ¿Deberíamos todos hacer una maleta y irnos en camino? If God is calling you to do that, you should. Si Dios te está llamando a hacerlo, hazlo. But most of us have roots where we are. Pero la mayoría de nosotros tenemos raíces donde estamos. God has planted us here. Dios nos ha plantado aquí. We have families and responsibilities, Tenemos familias y responsabilidades and we have a mission field to reach right where we are. y un campo misionero al que llegar, justo donde estamos. So how do we reach the whole world with the gospel? Entonces, ¿cómo alcanzamos a todo el mundo con el evangelio? We send those who are called. Enviamos a quienes son llamados. There are many people that God has called, equipped, and sent to foreign lands. Hay muchas personas que Dios ha llamado, equipado y enviado a tierras extranjeras. Taking the gospel to some exotic location may sound adventurous, even romantic. Llevar el evangelio a un lugar exótico puede sonar aventurero, incluso romántico. But missions work is often hard work. Pero el trabajo de las misiones a menudo es un trabajo duro. It's frustrating to have to fight to get your visa renewed every couple of months. Es frustrante tener que luchar para renovar tu visa cada 2 meses. It's dangerous when you go to countries that are unwelcome to Christianity, Es peligroso cuando vas a países que no son bienvenidos al cristianismo, where it's illegal to share the gospel. donde es ilegal compartir el evangelio. Many places are hard soil, Muchos lugares son tierra dura, where the seeds just don't penetrate and germinate and grow. donde las semillas simplemente no penetran, You might have germinan y crecen. an opportunity to share Jesus with one person in a month, Puedes tener la oportunidad de compartir a Jesús con una persona en un mes, and you may see only one person saved in 2 years. y puede ser que veas a una sola persona salva en 2 años. But when God says to go, we must be obedient. Pero cuando Dios nos dice que vayamos, debemos ser obedientes. He knows what He's doing. Él sabe lo que está haciendo. On the other hand, Por otro lado, we also hear stories of entire villages coming to Christ. también escuchamos historias de pueblos enteros que vienen a Cristo. Sometimes seeds are sown and the results come decades later. A veces se siembran semillas y el resultado llega décadas después. There's a missionary story I absolutely love, and I've shared it before. Hay una historia misionera que me encanta y la he compartido antes. But it's so good, I'm going to read from an article written by Dr. George Wood. Pero es tan buena que voy a leer un artículo escrito por el doctor George Wood, Former General Secretary of the Assemblies of God, and it's taken from the Pentecostal Evangel. ex secretario general de las Asambleas de Dios y tomado del Evangelio Pentecostal.
My uncle Victor Plymire was a pioneer missionary to China and Tibet. Mi tío, Víctor Plymire, fue un misionero pionero en China y el Tíbet. He went to that part of the world in 1908 and served 16 years before he won his first Tibetan convert. Fue a esta parte del mundo en 1908 y sirvió 16 años antes de ganar su primer converso tibetano. Imagine, 16 years, one convert. Imaginémonos, 16 años solamente un convertido. In his 19th year of missionary service, his only son, 6 years of age, and his wife died within 1 week of each other from smallpox. En su 19º año de servicio misionero, su único hijo, de 6 años de edad, y su esposa murieron con una semana de diferencia de viruela. The local cemetery refused him burial permission. El cementerio local le negó el permiso para enterrarlo. So he bought a small plot of land on a Tibetan hillside overlooking a valley outside of town. Por lo que compró una pequeña parcela de tierra en una ladera tibetana con vista al valle fuera de la ciudad. It was the middle of winter in that bitter cold part of the world. Era pleno invierno en esa parte del mundo tan fría. He had only enough strength to dig one grave through the frozen ground for the two of them. Solo tenía fuerzas suficientes para cavar una tumba en el suelo helado para los dos. He stayed about 12 more years with little apparent success and returned to the United States. Se quedó unos 12 años más con poco éxito aparente y regresó a los Estados Unidos. 31 years of laboring in a land without Jesus yielded him one convert. 31 años de trabajo en una tierra sin Jesús le produjeron solo un converso. And a dead son and a dead wife. Y un hijo y una esposa muertos. Many would have considered his work a failure. Muchos habrían considerado su trabajo un fracaso. Perhaps even he thought he had failed. Tal vez incluso él pensó que había fracasado. You might think this was a waste of missionary personnel and funds. Podrías pensar que esto fue un desperdicio de personal y fondos misioneros. You might even question the faithfulness of God to his promises of sowing and reaping. Incluso podrías cuestionar la fidelidad de Dios a sus promesas de sembrar y cosechar. But the time of harvest would come 36 years after Victor Plymire's death. Pero el tiempo de la cosecha vendría 36 años después de la muerte de Victor Plymire. Let me interject Galatians 6:9. Permítanme interponer Gálatas 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. No os cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Dr. Wood continues. Wood continúa. In 1991, the church in Victor Plymire's adopted town in China wanted to officially reopen. En 1991, la iglesia en la ciudad adoptiva de Victor Plymire en China quería reabrir oficialmente. Permission was denied on the grounds the church had no proof the property purchased and buildings erected by my uncle had ever been used as a church. Se le negó el permiso con el argumento de que la iglesia no tenía pruebas de que la propiedad comprada y los edificios erigidos por mi tío se hubieran utilizado alguna vez como iglesia. The officials, as did everyone else in town, knew the true story. Los funcionarios, como todos los demás en el pueblo, conocían la verdadera historia. But games were being played with the pastor. Pero estaban jugando con el pastor. The son of the martyred leader left in charge of the work when Victor Plymire left in 1949. El hijo del líder martirizado que quedó a cargo de la obra cuando Victor Plymire fue en 1949. In desperation, the Chinese pastor asked my missionary cousin, En su desesperación, el pastor chino le preguntó a mi primo, misionero, David Plymire, David Plymire, if any written evidence existed which could prove the buildings and property belonged to the church. si existía alguna evidencia escrita que pudiera demostrar que los edificios y la propiedad pertenecían a la iglesia. David came back and searched the file of his father in Springfield, Missouri. David regresó y buscó en el archivo de su padre en Springfield, Missouri. There he found a deed. Ahí encontró una escritura.
But it was not the deed of the church property. pero no era la escritura de la propiedad de la iglesia. No such legal instrument had ever been found. No se ha encontrado ningún papel legal de ese tipo. But the deed was to the grave on the hillside. La escritura era de la tumba en la ladera de la colina. For some reason known only to God, Por alguna razón que solo Dios conoce, Victor Plymire had deeded that grave not in his own name, Victor Plymire había cedido esa tumba no a su propio nombre, but in the name of the church. sino a nombre de la iglesia. When David Plymire returned to China and gave the deed to the pastor, Cuando David Plymire regresó a China y le dio escritura a ese paso, the local authorities accepted it as incontrovertible evidence that the church had indeed existed. las autoridades locales la aceptaron como evidencia incontrovertible de que la iglesia realmente había existido. The property was returned, the buildings were repossessed, La propiedad fue devuelta, los edificios se los volvieron a tomar and the church was officially open again. y la iglesia fue oficialmente abierta. Had the town cemetery been available to Plymire, there would have been no deed for proof. Si el cementerio de la ciudad hubiera estado a disposición de Plymire, no hubiera habido escritura de prueba. In fact, years ago, the town cemetery was leveled and apartments were built over it. De hecho, hace años el cementerio de la ciudad fue arrasado y se construyeron apartamentos sobre ella. But the Plymire grave still rests undisturbed on the edge of the sprawling town. Pero la tumba de Plymire todavía reposa intacta en el borde de la ciudad en expansión. God, who had not caused the death of Victor Plymire's first wife and son, Dios, que no había causado la muerte de la primera esposa y hijo de Victor Plymire, nevertheless intended to use that loss to anchor the church in that very town at the close of the century. sin embargo, tenía la intención de utilizar la pérdida para anclar la iglesia en la misma ciudad al final del siglo. Plymire died long before this twist in the story, but we now can see an earthly reward for this precious sacrifice. Plymire murió mucho antes de este giro en la historia, pero ahora podemos ver una recompensa terrenal por ese sacrificio. The point is that we have missionaries who are willing to put in the work and the sacrifice, Y a menudo nunca ven muchos resultados de sus labores. and often never see much result from their labors. Y sin embargo, perseveran. Yet they persevere. They need their brothers and sisters back in the U.S. to support them, Y necesitan a sus hermanos y hermanas en Estados Unidos que los apoyen, to pray for them, que oren por ellos, to encourage them, los alienten and to give funds to sustain the work. y den fondos para sostener su obra. Their only source of income is our donations, Su único ingreso son nuestras donaciones and some places can be expensive to live. y en algunos lugares puede ser muy costoso vivir. That's why it's so important for us to give. Por eso es tan importante para nosotros dar. Imagine if it was your $25 that made the difference between someone going to heaven or to hell. Imagínense si fueran sus $25 los que han marcado la diferencia entre alguien que va a ir al cielo o al infierno. The missionaries are willing to put in the work. Los misioneros están dispuestos a trabajar. All we have to do is pray for them and give as God directs us. Todo lo que tenemos que hacer es orar por ellos y dar como Dios nos indique. But we need you. Pero los necesitamos. We need each of you to do your part in reaching the lost in your own mission field. Necesitamos que cada uno de ustedes haga su parte para alcanzar a los perdidos en su propio campo de misión. And we need your help in providing funds to our missionaries all over the world. Y necesitamos su ayuda para proporcionar fondos a nuestros misioneros en todo el mundo. Time is short. El tiempo es corto. The signs of the end of time are all around us. Las señales del fin de los tiempos están a nuestro alrededor. We have limited time. Tenemos tiempo limitado. Are you with us? ¿Está usted con nosotros? Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for the missionaries that are willing to go. Padre Celestial, te damos gracias por los misioneros que están dispuestos a ir. We pray that you would sustain them in every way. Y oramos que los sustentes en cualquier manera.
But Lord, help us to do our part. Pero Señor, también ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte. Help us to support them in prayer, Ayúdanos a apoyarlos en oración, in encouragement, and in finances. y en finanzas. Place it upon our hearts what we should do. Pon en nuestros corazones lo que debemos hacer. Help us to give generously to missions. Ayúdanos para dar generosamente a las misiones. And if there's anyone here today or anyone listening online Y si hay alguien aquí o alguien que esté escuchando en línea that doesn't know Jesus, que no conoce a Jesús, that hasn't surrendered their life to Him, que no ha entregado su vida a Él, now is the time. ahora es el tiempo. Admit that you're a sinner. Confiesa que eres un pecador. Ask Jesus to forgive you of your sins. Pídele a Jesús que te perdone tus pecados. Acknowledge that He died for you Reconoce que Él murió por ti and that He rose again. y que resucitó. And because He lives, Y porque Él vive, you too shall live. tú también puedes vivir. You will be a new creation in Christ. Vas a ser una nueva criatura en Cristo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. And Lord, I pray your blessing now on your people. Y también oro por bendición para la gente. Help them to be missionaries to their mission field. Ayúdalos a ser misioneros en su campo de misión. Help them to be a blessing wherever they go. Ayúdalos que puedan ser bendición donde quiera que ellos vayan. I pray that people will see the Spirit of God upon them Oro para que la gente pueda ver el Espíritu de Dios en ellos and that they will be used mightily of you. y de que puedan ser usados por ti. And Lord, we also pray a special blessing on our meal today, También te pedimos por nuestros alimentos del día de hoy, that you would bless the food that has been prepared que bendigas los alimentos que han sido preparados and our time of fellowship. y nuestro tiempo de compañerismo. We thank you for it. Te damos gracias. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen.